Damos inicio a nuestra audiencia de hoy en el Tribunal de la Tarde. Nos distingue con su presencia el licenciado Winston Santos. Él es el ministro de Trabajo de nuestro país. Para nosotros es un placer tenerle en este Tribunal de la Tarde, ministro. Bienvenido. Muchas gracias. A sus órdenes. Ministro, para poder nosotros iniciar esta conversación de una manera pues más distendida, vamos a recibir una taza de café Santo Domingo y así podemos compartir con usted estos temas tan importantes en el ámbito laboral. Bueno, sí, y previamente disfrutando este café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, pues agradecer que Winston Santos gracias. Nos concede su primera entrevista para la televisión. Así es. Luego de su designación como ministro. Es un privilegio que tienen ustedes. Así es, un honor para nosotros. Bueno, de entrada, pues, ministro, nos gustaría conocer cuáles son pues, los desafíos a que se enfrenta pues, luego de ser designado en su gestión. Bueno, son bastantes. Nosotros cuando asumimos la posición, dijimos primero que había que humanizar la seguridad social. Sí. Que hay mucha queja con relación a este aspecto, ¿no? Pero dijimos que hay una población joven que no tiene oportunidad de un primer empleo. Por aquello de que no tienen experiencia. O sea, hacen una carrera universitaria, procuran hacer una maestría, van a buscar un empleo, entonces no tienen la experiencia. Porque no tienen la experiencia, no le dan el empleo. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces en el Ministerio ya conformamos una comisión que está trabajando la política del primer empleo. El Ministerio tiene experiencia en ese sentido. Hay todo un equipo que nos ha presentado ya lo que puede ser esa política nacional del primer empleo. Y de alguna manera es para que los jóvenes tengan una primera experiencia de trabajo, ¿verdad? Y puedan insertarse en el mercado laboral. Ministro, se ha debatido últimamente de que es importante hacer revisiones en el Código de Trabajo y que pues es un tema que está hasta cierto punto paralizado y polarizado también por las diferentes posiciones al respecto. ¿Cuál es la del Ministerio de Trabajo? La verdad es que estaba prácticamente paralizado y muy polarizado, pero solamente con 3 o 2 elementos. O sea, un código que tiene 738 artículos y hay 3 artículos que son elementos de discusión. Entonces, para mi juicio, es de fácil solución. O sea, la comisión que crea el código, el decreto que crea la comisión para tratar el código fue dada en octubre de 2013 y la comisión hizo su trabajo. Ahora, el ministerio asume y llama a su oficina a discutir esa parte en noviembre del año pasado. Y de noviembre a la fecha se han discutido 99 artículos. O sea, ¿cuántos faltan? Faltan 639 artículos todavía. Ahí le estamos agregando artículos transitorios, pero más o menos eso es lo que falta. Hoy, precisamente, llegamos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores. El acuerdo consistió en lo siguiente. Y eso es una novedad, una noticia que ustedes están dando, una primicia. Una primicia en el Tribunal de la Tarde. Sí. Consistió, a raíz de un planteamiento que hizo el señor Pepe Abreu, representando a los trabajadores, de que los empleadores iban a enviar la propuesta por tema, la propuesta de modificación por tema código. Y el primer tema fue el tema de los procedimientos o procedimientos procesales, ¿verdad? Laboral. Y le dimos un plazo de 21 días para que lo hagan. Perdón, de 15 días para que lo hagan. Recibido por el Ministerio lo socializa, ¿verdad? Y entonces fue una fecha para discutirlo. Dependiendo del volumen de artículos, nosotros podríamos irnos a un resort a trabajar viernes, sábado y domingo. Porque tenemos prisa, queremos presentarle al pueblo dominicano, lo más rápido posible, un código nuevo. Y que si tenemos 3 puntos, ¿verdad? Como son la jornada laboral o la cesantía, acompañado de otros, que son los que nos ponen a un tipo de traba, pues lo dejamos para el final, y al final, ¿verdad? Sí. Decidimos. Y podríamos llegar a tener, como tenemos un código penal,
que está listo, plenamente listo para el país, pero solamente las 3 causales del aborto es que lo detienen. Sí. ¿Verdad? O sea que podríamos andar caminando Y por con ahí. relación a la discusión de no acabar, usted en principio decía que dentro de sus principales objetivos está humanizar la seguridad social. Quisiéramos que nos amplíe en ese sentido y también con relación al tema de la edad de la pensión y de las condiciones. La edad de la pensión, Sí, las sí. condiciones para la pensión, la seguridad social, un tema serio, complicado, Sí. que está en los medios, que desgraciadamente mucha gente hace opinión y no la Correcto. conoce. Es la pura realidad. O sea, yo me sorprendo todos los días cuando oigo gente opinando de seguridad Sí. social y opina de manera errónea. O sea, la seguridad social, primero la financia el empleador y el trabajador con un tributo. Ese dinero Sí. todo va a una cuenta común que se maneja como un fondo de reparto simple, porque de ese fondo Correcto. que cotiza usted y cotizo yo, se toma un dinero para enviar un per cápita a cada ARS por cada afiliado. Afiliado principal y su dependiente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se compra un seguro. La seguridad social tiene 3 grandes seguros y algunas prestaciones familiares. Sí. El seguro de salud, que es el más conocido, ¿verdad? El de pensiones, ¿verdad? Sí. Y el de riesgos laborales. Sí. Cuando hablamos de salud, que son prestaciones inmediatas, que la gente las reclama todos los días. Cuando se te niega una prestación de esa, tú no preguntas si está dentro de la cobertura, sí o no. Simplemente que se te negó. Entonces tienes que buscar culpable. Ocurre que nosotros pagamos un per cápita al ARS y lo que ya nos dan está dentro de un catálogo de prestaciones de servicios. Muy bien. Y como el catálogo de prestaciones de servicios tiene un buen tiempo de elaborado, hay muchos de esos procedimientos que ya están obsoletos. Me explico. Visualicen el catálogo de prestaciones de servicios como una canasta llena de fruta, donde se daña alguna fruta porque se pudren. Sí. Entonces hay que sacarla y meter fruta nueva. Claro. Bueno, pues en efecto, la medicina avanza tanto cada día que todos los días hay procedimientos que son obsoletos. Y yo siempre pongo el ejemplo de que Sí. si tú vas a buscar una biopsia, te dice, bueno, aquí no hacemos la biopsia como está en el catálogo. Entonces la biopsia no está cubierta. ¿Y por qué? Porque la biopsia que hacemos, que está en el catálogo, es abierta para sacarte parte y llevarla al laboratorio. Y ahora la biopsia que hace la mayoría de clínicas Sí. y laboratorio es con un punzón, una aguja, ¿no? Entonces esa no está en el catálogo. Por consiguiente, Sí. o sea, el tema no es tan sencillo como se ve, Correcto. ¿verdad? O sea, es un poquito complicado. Por consiguiente, una de las tareas que tiene el Consejo pendiente Sí. es modificar el catálogo de prestación de servicios. Sí. De hecho, ya hubo una modificación recientemente. Cuando la crisis anterior a esta que se presentó en los medios, que hablaba sobre la integralidad y la negación de cobertura para el cáncer, Correcto. ¿qué hicimos nosotros como consejo? Que enviamos a estudio y se costearon 27 nuevos medicamentos de última generación para el Para cáncer. el cáncer, o sea, que están incluidos dentro Y están de la- en el catálogo de prestación de servicios. Pero Interesante. además costeamos 43 procedimientos clínicos de última generación. Los costeamos y están en el catálogo. Y costeamos también 8 medicamentos de última generación para trasplantes renales, problemas de los riñones. Sí. Lo que quiero decir es que pero el catálogo requiere una discusión plena, amplia, para modificarlo y sacar de ahí todo lo que tiene catálogo, todos los servicios que tiene catálogo, que ya son obsoletos. Muy bien. Ministro, y hay algunas actividades que son riesgosas para los trabajadores. ¿Qué planes o qué procesos hay para este tipo de cobertura? Como son quienes trabajan en las construcciones, quienes trabajan en minerías y otro tipo de trabajos donde el personal se ve expuesto. Mira, el ministerio hasta ahora tiene una limitación y el hecho de que apenas cuenta con 11 técnicos en riesgos laborales. Pero ¿qué hicimos nosotros? Que anunciamos al país el lanzamiento de una política nacional de seguridad e higiene en el trabajo.
Y ya hablamos ayer con Francis Zúñiga, de la OIS, Organización Internacional de Seguridad Social, Sí. que nos envía un técnico para trabajar en esa política nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Porque en el país no hay cultura de seguridad en el trabajo. Fácilmente tú ves a una persona en un andamio sin un arnés, o sea, sin nada que lo agarre. Sí. Y la responsabilidad muchas veces, también del empleador. sí, muchas veces se agarran de la brocha, digo yo. Entonces hay que establecer una cultura de protección en el trabajo. Ok. O sea, ese seguro que tiene la Seguridad Social, que es de riesgos laborales, que lo administra el administrador de riesgos laborales, que cumple Sí. su función, que hay poca queja. Sin embargo, la demanda esperada por ello es mayor que la gente que asiste, porque hay un desconocimiento enorme Ok. con relación a que la gente también tiene ese seguro y puede reclamar. Claro. Así mismo. Ministro, un sinnúmero de preguntas que surgen comúnmente a diario. Las personas se hacen. Una de ellas es con relación al tema de la pensión. Es decir, una persona para que pueda reunir las condiciones, ¿verdad?, de recibir una pensión, depende del tiempo de trabajo, depende de su edad ya productiva y en este caso si es de edad, si tiene que pasar los 60, 70 años, en fin. Si nos pudiera edificar con esto. Brevemente Sí. voy a tratar el tema de las pensiones, porque el tema Claro. de la pensión es el tema más complicado, Sí, el más difícil de abordar de todo. correcto. En el país subsisten varias cajas de pensiones y hay un régimen de capitalización individual. Correcto. Tenemos el sistema de reparto, que es el sistema del Estado, amparado en la ley 379, que es una ley de derecho definido. De derecho definido es porque la ley te define tu derecho. Debe durar 20 años laborando y 60 de edad. Reuniste esas dos condiciones, ya tienes unos derechos adquiridos y te dice cuáles son esos derechos. Pero tú tienes 19 años y 11 meses y no adquieres los derechos. Correcto. Ese es el de reparto. Pero ¿qué ocurre con la capitalización individual? Que el volumen de cotizaciones son 360 cuotas, 360 meses. Eso equivale a 30 años. En un país donde el empleo no es tan estable y los salarios no son tan altos, te dice que las pensiones tienen que ser revisadas. Correcto. Ya el proyecto de ley que se había presentado hablaba de subir la edad a 65 años. Sí. Y Pero se dice que la tasa de reemplazo, que consiste en salario, el último salario tuyo, con relación a la pensión que va a recibir, se habla de que no excede el 30%. O sea, Sí, por CIPEN ejemplo, plantea que es un 40%, sí. sin embargo, todos los técnicos especializados que se comunican con nosotros nos dicen que no excede el 30%. Pero, Si yo, por ¿cuál ejemplo, es? No, para sí, concluirte una muy idea, bien, sí, para concluirte una correcto. idea. ¿Cuál es el tema fundamental de las pensiones? Que como usted se va a pensionar con el dinero que usted tiene en una cuenta suya, Sí. y usted lo que va a cotizar es por 30 años, y 30 años de salario equivalen a 3 años de salario guardado, porque es 10%. El 10%. Sí. Que va para pensión, pero de ese 10% solamente va el 8 punto y tanto a su cuenta personal. Pero usted dice, muy bien, eso tiene un rendimiento en el tiempo, se gana un interés, pero igual usted le pone la inflación que lo persigue. Usted dice, a fin de tiempo, ¿verdad?, a fin de los 30 años, entonces el monto será el equivalente a 3 años de salario. Y yo le digo, y con 3 años de salario, junto a una cuenta, usted puede durar 20 años comprando medicina y comida. Difícil. Entonces, el tema de las pensiones, nosotros tenemos que revisarlo. Ministro, tenemos que seguir conversando con usted Sí. luego de la pausa. Cuando regresemos, quisiera que nos hable cuáles son las medidas y las acciones del Ministerio en los temas de discriminación laboral contra las mujeres. Ya los detalles de la pregunta. Pero lo no explicamos hemos terminado cuando todavía regresemos. con pensiones. Perfecto. Ah, no, sí. Terminamos Exacto. con esta respuesta Sí. y luego continuamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Vamos muy a la bien. pausa.
seguimos en nuestra audiencia en este su espacio, el Tribunal de la Tarde, y continuamos la conversación con el ministro de Trabajo, licenciado Winston Santos. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el fondo de pensiones y ya luego pues haremos la siguiente interrogante que teníamos. Sí. Continúe explicándonos el proceso. Y sobre todo, ministro, esas preguntas que surgen diario del mismo ciudadano con relación al tema de pensión, le llegan notificaciones vía correo electrónico que le informan que tiene 300, 400 mil y tanto. Usted sabe que la gente cuando ve números dice, pues yo tengo cotizado eso, ¿por qué no me lo dan en efectivo? Y salimos de eso y yo con eso resuelvo mi vida. Exacto. Y sobre todo también aquel que recibe un ingreso, un salario de 20 mil promedio, ya cuando entonces califique para la pensión, ¿cuánto estaría recibiendo del monto que recibe actualmente? Bien, lo primero que hay que decir es que el sistema de pensión versus lo que teníamos anteriormente es una maravilla, porque debemos establecer, igual que el sistema de salud también versus lo que teníamos, ¿verdad? De hecho, en salud teníamos tal vez 12% de la población asegurada, ahora tenemos el 76%, o sea, hablamos más de 7 millones y medio de dominicanos que están asegurados, ¿verdad? O sea, pero volviendo a las pensiones, ¿verdad? O sea, tú me preguntabas, ¿qué podría recibir una persona? ¿O qué hacer con una persona que tiene 400 mil pesos en una cuenta? Lo primero es que el sistema de pensiones no está hecho para devolver dinero, salvo dos excepciones. La excepción es si usted tiene ingreso tardío, o sea, tenía más de 45 años cuando se inició la ley, ¿verdad? Se le devuelve su saldo acumulado. O que usted esté pasando por una enfermedad terminal para aliviarle sus últimos años de vida. O sea, ¿qué ocurre con el sistema de pensiones de capitalización individual? Que usted tiene su dinero en una cuenta suya, a nombre suyo, que le genera intereses y se le acumula dinero. O sea, que si usted no puede pensionarse con ella porque fallece antes, a sus hijos se le da una pensión y a su esposa. Pero además, en el caso de que no le pueda dar la pensión por alguna razón, pues se le devuelve el saldo acumulado a su familia, porque el dinero es suyo siempre. ¿Verdad? O sea, hay garantía. Pero además, los fondos de pensiones están por encima de 500 mil millones ya, creando mucha estabilidad en términos financieros al país. Un ahorro interno enorme. Ahora, el hecho de subirlo a 65 años, la pensión, es porque en el mundo entero se ha elevado la expectativa de vida de la población. Entonces ya una gente de 65 años tiene un pantalón jean apretado y una camisita de cuadro o de ramo, ¿verdad? Entonces se crea un viejero. Que no califica para la pensión. 65. Bueno, actualmente sí, pero la modificación que se pretende hacer se va a subir. De hecho, en muchos países se está hablando ya de 67 y de 70 años. Y no importa, ministro, que tenga 40 años trabajando para el Estado, en este caso, por ejemplo. Que tenga 40 años trabajando. O sea, no, si usted tiene 40 años para el Estado, usted está en el régimen de reparto y usted va a recibir un topo máximo de pensión de hasta 8 salarios mínimos del Estado. Ok, muy bien. O sea, lo que significa que si usted ganaba 100 mil pesos, usted va a recibir una pensión de 40 mil pesos. De 40 mil. Porque es un tope salarial. Correcto, sí, es un tope. Ministro, hay algunos temas en los que el Ministerio de Trabajo es quien debe defender al ciudadano en ciertas situaciones. Y uno de ellos es la discriminación laboral hacia las mujeres en muchos espacios de trabajo. Como por un mismo puesto a un hombre se le paga más y a la mujer menos desempeñando la misma función. Como hay empresas que prefieren no contratar mujeres en ciertas posiciones para no cumplir con todo lo que tiene que ver con la licencia pre y postnatal, exactamente. E incluso hay muchos centros de trabajo donde usted ve que hay posiciones donde han quitado todas las mujeres, como las cajeras de algunos supermercados. Ahora la están sustituyendo en algunos supermercados por hombres, por este tipo de cosas. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo en este sentido y cómo acude la ciudadana a reclamar en ese orden? Mira, el Ministerio tiene un departamento especial para eso, ¿verdad? De igualdad de oportunidades y de género. O sea, ese tipo de violaciones se dan al margen del Ministerio. Y digo al margen del Ministerio y de la población, porque son de las acciones
que se toman de manera subrepticia, o sea, sin nadie enterarse. ¿Verdad? Sí. O sea, ahora bien, la presión social y el dinamismo que lleva la sociedad obliga a salario igualitario, porque de hecho hay más mujeres en las universidades que hombres. Y la diferencia Pero salarial, no en las posiciones de pero dirección. sí, pero ya la ahí diferencia se salarial, da. cuando nosotros vemos en la tabla de la Tesorería de Seguridad Social, los salarios no son tan diferentes. Esa es la pura realidad. Ok. Es la pura realidad. Todavía sigue predominando el concepto machista para algún tipo de trabajo, ¿verdad? Porque se entiende que los hombres históricamente lo han desempeñado, Sí. entonces, pero el ministerio tiene un equipo que trabaja, al igual que tiene un equipo también en el área juvenil, perdón, en el área infantil. Por ejemplo, sacando ese tema, llevándote al área infantil, que es muy sensible, nosotros tenemos libre de trabajo infantil a Constanza, tenemos a Asua, tenemos la línea noroeste con la zona bananera y tenemos el área azucarera libre de trabajo infantil, que es mucho decir. Ok. Pero además conseguimos con el ministerio, perdón, con el Banco Agrícola, tenemos un acuerdo para que no le presten dinero a nadie que emplee sus hijos en el área agrícola. Sí. Ok. O sea, hemos ido avanzando, el país va avanzando. Y con relación a propósito de la misma situación, la realidad que tenemos sobre la migración haitiana, se cuestiona mucho el tema de la ley el 80-20, ¿verdad? Que no se cumple, que bajo establecido era, según nuestras leyes, solo el empleador tiene una cuota de un 20% para los extranjeros y un 80% para los Bueno, y se dominicanos. suma Venezuela Sí, ahora a esos claro. temas, porque en todos los sitios de Sí, servicio al cliente claro. uno encuentra personas venezolanas porque la verdad están en la disposición y tienen mucha preparación. Lo que ustedes se imaginan la cantidad Sí, de actas que levantan, de infracciones que levantan los inspectores. A pesar de que el número de inspectores nuestro ha disminuido porque tenemos muchos que son de escritorio por la edad, correcto. porque son todos de carrera. Tenemos alrededor de 150, pero solamente tenemos 94 en la calle. Son polivalentes, Sí. eso de que atacan todas las áreas, ¿verdad? Sí. De infracciones, de aplicación de la ley. Pero la verdad es que todos los días están levantando actas de infracciones, todos los días. Pero hay un tema que es más migratorio que del Ministerio de Trabajo. Muy bien. Ustedes deben entenderlo, ¿verdad? Correcto. Y no todas las áreas son iguales de sensibles. Es otra parte que debe entenderse. Sí. ¿verdad? Bueno, ministro, nosotros Pero- más que agradecidos, ¿verdad? De pero- su presencia. Sí, sí. adelante. Quería No, comentar hay esto, una sí. parte que yo quiero Correcto. acotar porque... Con mucho gusto. Sí, sí. Adelante. Y es porque estos días se ha hablado mucho de seguridad social y se ha atacado Correcto, mucho la sí. seguridad social. Hay que aclarar, ministro. Usted sabe, cuando la gente escucha ministro de Trabajo, solamente lo asocia a empleos, Sí. trabajo, pero son múltiples funciones, Claro. ¿verdad? Es que yo soy el presidente del Consejo de la del Seguridad Consejo Social. de Seguridad Social. Yo soy presidente del Consejo de la Seguridad Social. Entonces, es muy fácil atacar la seguridad social sin saber Sí. lo que significa para el país. O sea, Sí. ninguna ley, salvo la Constitución, le ha consagrado tanto derecho al pueblo dominicano como esa ley. De que 7,5 millones de dominicanos tengan un carnet de seguro que le garantice un internamiento Sí. sin límite en medicina. O sea, te cubre toda la medicina que tú necesites ahí. Toda, sin límite. Pero aunque te gasten 3 millones en ti en la clínica, solamente te puedo cobrar hasta 2 salarios mínimos. De salario mínimo establecido por el Consejo de la Seguridad Social para fines de cotización. Ok. O sea, que son alrededor de Interesante. 23,000 pesos lo máximo que pueden cobrarte. Pero Ok. además, te estamos cubriendo varios eventos por año de 1 millón de pesos. O sea, si tú tienes un evento, una isquemia cerebral, que se lleva 1 millón de pesos, te la cubrimos. Pero si tienes un cáncer, ese mismo año, que tiene 1 millón de pesos, te la cubrimos. Pero si tienes una descompensación por la diabetes y te lleva 1 millón de pesos, también te la cubrimos. O sea, lo que digo es, la seguridad social es lo mejor que le ha ocurrido al pueblo dominicano. En los 3 renglones, o sea, en los 3 seguros que tiene. Quienes no la conocen, la atacan de manera inmisericordia. Sí. Pero es porque no conocen realmente. Ahora, hay que mejorarla, como todo hay que mejorarla. Sí. Pero una conquista es una conquista del pueblo dominicano, que hay que mantenerla y consolidarla. Correcto. O sea, esa parte quería decirte, No, porque hay mucha gente con mucho opinando gusto, sobre sí, la seguridad social interesante. que no conocen la seguridad social. Recientemente nosotros llevamos la medicina, Sí. la dispensión de medicina ambulatoria,
de 3.000 pesos a 8.000 pesos. Y yo oigo a gente muy entendido en otros aspectos, ¿verdad? Diciendo, ¿y por qué esos 8.000 pesos no se acumulan para el año que viene? Pero es un seguro. Es un seguro. ¿A quién le devuelven la póliza de seguro para el año siguiente? Usted compra una eventualidad por un tiempo. Incluso el carnet que tiene en los bolsillos es un seguro que nosotros compramos con un per cápita que pagamos. Sí, es decir, que hay gente que dice, si yo no lo usé, ¿por qué no me lo suman para... Si no los años choqué el siguientes carro era- este año, y el sobre año todo que viene no el me tema del cubren. seguro también. Eso es producto de un desconocimiento, Sí. porque la población no conoce realmente, Correcto. recibe Sí. los beneficios. Es más, nosotros Sí. le pagamos a ustedes y al resto de la población, y a mí también, 18 pesos para accidente de tránsito. Y le pagamos hasta 40, una cobertura de 40 salarios mínimos. Y es posible que dentro de 15 días, un mes o 2 meses, incrementemos esa cobertura hasta 100 salarios mínimos. Estamos hablando de que estamos dando una cobertura actualmente de 400.000 pesos, 483.000 pesos más o menos, y la población no sabe dónde sale eso, porque no lo paga él ni su empleador, sino nosotros, la Tesorería de la Seguridad Social, por orden del Consejo de la Seguridad Social, para que los médicos le atiendan, ¿verdad?, hasta ese monto cuando tiene un accidente. Y eso lo vamos a llevar próximamente a 1.200.000 pesos. Son buenas noticias para la población. Bueno. Y la población debe saberlo. Y no comprar todas las cosas malas que se dice en la Seguridad Social. Bueno, correcto, ministro, pues más que agradecido, ¿verdad?, de esas informaciones, esas primicias que usted nos ha dado y también por el Tribunal de la Tarde ser el escenario que usted ha concedido su primera entrevista para Así es. Yo televisión. tengo una queja, yo tengo una queja. Exprésela. Externela. Tiene Es el derecho hecho a de que me traigan a un tribunal. Ah, no, A un pero, tribunal. No, pero aquí- es un tribunal No, pero donde le Sí. recibimos con mucho cariño. Claro, y se fue descargado de aquí. Así ¿no? es. Bueno, esa parte me alegra entonces. Bueno, muchísimas Gracias a gracias. ustedes, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Sí. Ya tenían una referencia de las condiciones, ¿verdad?, de Winston en su preparación como Así es, técnico. así es. Gracias a la señora Luzmeri Ruiz de Martínez. Mi querida. Por, amiga, por mi querida, concertar ¿verdad? esta entrevista. Mi- Es importante mi amiga, mi que, amiga. Así que mismo. se haga luego unos cursitos para todas esas Como debe personas ser. que conozcan mejor estos temas. Bueno, señores, nosotros O sea, que seguimos. fue tan Sí. interesante entonces. para Claro, claro, hay, Sí. hay gente que debe documentarse. No, periodistas que sobre- hablan todos los Sí. días y atacan mucho. Pero y le bueno. llevan desinformación a la población. Pero bueno, gracias, ¿verdad?, que el ministro pudo aclararnos muchas de esas cosas. Vamos a un contacto de publicidad porque nos queda mucho contenido en esta entrega de hoy de su Tribunal de la Tarde.